Finalmente llega Bendy and the Dark Revival, un juego que al parecer nos llevará al pasado de la compañía para descubrir varios secretos escondidos del Bendis. Así es que hoy toca repasar algunos puntos clave en la historia de Bendy and the Ink Machine y todo el lore que sabemos para plantear las posibles cosas que ocurrirán en su secuela antes de que salga. Si recuerdan el video de la historia explicada de Bendy, donde vemos todo lo que pasa en el juego, sabrán que uno de los finales más aceptados es que todo lo que ocurre dentro del juego es una historia que cuenta Joey Drew, el creador de Bendy y la máquina de tinta, a la hija de Henry Stein. O sea, nosotros el prota. Pero existe otra versión que parece estar más en sintonía con el nuevo título del juego, que de hecho explicaría que el bucle temporal que ocurre en el final de Bendy and the Ink Machine se da pues fue Joey Drew quien invitó a Henry a la fábrica para transformarlo con la máquina de tinta, explicando de esa forma el final del juego. Todo esto tiene sentido cuando repasamos el trayecto de Henry, quien cuando entra al círculo ritual puede ver algunas imágenes, las cuales son recuerdos de cuando Drew lo traicionó y trató de transformarlo con la máquina de tinta, explicando por qué algunos mensajes que se pueden leer en el juego después de terminarlo dicen que Drew lo traicionó. Aunque esta teoría comenta que Henry no murió en el taller de Drew, sino que Drew fue a su casa, hizo el ritual y dejó su cuerpo sin vida sobre su escritorio, dando sentido a un periódico que se puede encontrar oculto en la casa de Drew que informa que un artista se desplomó sobre su trabajo, siendo la causa empujar demasiado, algo que recuerda a la frase que Drew le dice a Henry de que debió haberlo empujado más, pues terminó cometiendo todos los errores de la fábrica. Ahora bien, lo que vemos en el juego original es el alma de Henry que está en una videocinta, condenado a repetir un loop infinito donde sus creaciones se han vuelto en su contra, lo que cambia bastante el final, aunque puede que Drew le siguiera contando la historia a la hija de Henry, algo bastante perturbador pues fue el asesino de su padre, pero que aún así tiene bastante sentido para lo que veremos a continuación. El tráiler de Bendy and the Dark Revival inicia mostrándonos a una chica trabajando sobre un escritorio muy diferente al que se tenía en el taller de Drew para los animadores. Ella está dibujando a Bendy, solo que en lugar de ser completamente en blanco y negro, lo dibuja con un moño rojo. El diálogo nos revela que está trabajando esta tarde, además de que su nombre es Audrey. Después vemos un pasillo donde sobresale el cuadro de una persona, aunque no es nada parecida a Drew. A continuación aparece un personaje bastante viejo con un ojo blanco y una gran cicatriz, con un atuendo parecido al que usan los conserjes. Detrás de este hay un par de imágenes promocionales de un supuesto documental sobre Drew y Bendy, que está presentado por Archgate Pictures, además de que justo en medio está la máquina de tinta que vemos en la casa de Drew. Después de esto, parece que todo el escenario cambió del mundo real al que está hecho de tinta, mostrándose cómo sus manos comienzan a ser consumidas por la tinta y enseñando que su aspecto ha cambiado, para que luego pasemos a ver un ser de pintura golpeado con un tubo y clavado en la pared con varillas y un saco en la cabeza, junto al mensaje Demon Follower, o seguidor del demonio. Junto con eso el tráiler nos enseña algunas partes del lugar, el cual luce más deteriorado que en el primer juego, y mientras pasa esto se oye una voz que menciona los días que han vivido sin el demonio de tinta, ya que esta persona lo hizo desaparecer, y lo único que pide es que le traigan a la extraña que ha llegado, mostrándonos un cartel con la palabra Relax, junto a un hombre que parece tener una cicatriz similar a la del conserje, con la frase el hombre que mató al demonio de tinta, y un slogan final que dice Wilson sabe tu propósito. A continuación de eso aparece un miembro de la Butcher Gang en un taller de dibujo, donde vemos que Audrey está usando una tubería para golpear una cosa hecha de tinta con lo que parecen partes de una máquina atrapadas en este. También vemos cómo Audrey puede escalar y cómo ahora son más agresivos los enemigos del juego, aunque igual y se muestra que tendremos ítems para ayudarnos, así como la aparición de la icónica sopa de tocino del juego de Boris, tras lo que vemos a Audrey abrir puertas y parece que modifica la tubería, además de encontrarse con lo que parece ser un Lost One, solo que con un par de cosas encima y con la habilidad de hablar. Tras ello cambiamos a una escena donde encuentra una bola de béisbol firmada por Bud Lewick, un jugador a quien admiraba Daniel Lewick antes de ser transformado en el Boris de Dark Survival. Y para peor aparece otro personaje nuevo, una mujer con vestido y una especie de máscara o cara de robot, quien parece no ser hostil y dice que casi todos ahí se han vuelto locos, para que luego pasemos a ver la sombra de lo que parece ser una chica que no deja de balancearse de un lado a otro, y después una serie de focos con los nombres de varias locaciones del lugar. Un Lost One parece buscar a Audrey y después aparece la buena de Allison Angel, quien nos ofrece su ayuda mientras ve la mano de Audrey, pero esta parece rechazarla, aunque aparentemente sí que escucha sus consejos, que es en esencia mantenerse alejada del demonio de tinta. Y cuando le preguntamos qué es un demonio de tinta, esta señala la silueta de este ser, el cual no se parece mucho al del pasado juego, ya que sobresalen algunos pinchos de su cuerpo. Allison solo nos dice que le gusta sonreír y matar a todo lo que vea, aunque parece que Audrey sale a pesar de los peligros y se muestra lo que luce como una ciudad y después se
pasa por unos ductos de ventilación para enseñarnos una mano del nuevo demonio de tinta, de la cual parecen salir un par de espinas negras. Después de eso vemos a la Butcher Gang, solo que parecen haber sido reparados después del enfrentamiento que tuvieron contra Henry el prota. Igual alcanzamos a ver cómo golpeamos a algunos Lost One y un cuerpo de tinta tirado junto a la frase "ella fue la cuarta". Igualmente la vemos subir por las escaleras y ver tres manos salir de una especie de hoyo, además de que aparece Twisted Alice disparando con un arma. Justo entonces y por unos segundos aparece Audrey, quien usa su mano para absorber a un ser de tinta a la vez que le brilla un símbolo en ella, tras lo cual quiere bajar una palanca, pero esta queda trabada y al final la vemos lanzarse contra un Lost One, aunque parece que todo se distorsiona por unos instantes antes de caer. Y ahora sí que al final vemos el título del juego para cerrar enseñándonos a Bendy, un Bendy idéntico al de las caricaturas que no se deformó en un monstruo de tinta, o quizás sea el Bendy bebé. Todo esto nos da una idea de lo que podremos ver en la segunda parte del juego, o sea The Dark Revival. Y para tener más claro en qué momento nos encontraremos dentro del juego, tenemos que volver a los carteles que publicitan el documental de Drew y Bendy, el cual es presentado por Archgate Pictures, compañía que ya había sido mencionada en el lore del juego. Debido a que en la colección de cómics, este estudio escribe la nota de introducción datada de 1972. Nathan Gate es el dueño, posiblemente la pintura que vemos en el pasillo es de este, y en ellas revelan que se hicieron con la propiedad de Drew, incluyendo la franquicia de Bendy. Esto nos dice que el momento actual del juego es un poco después de que se hiciera con los derechos, debido a la muerte de Drew. Esto explicaría por qué Audrey está dibujando a Bendy con su moño a color, ya que el estudio podría estar trabajando en remasterizar todos los cortos de Bendy y llevarlos a color. Aunque lo más interesante de todo esto es la importancia de Audrey, ya que en el sitio oficial del juego se nos han revelado varias imágenes y una de ellas muestra mejor la oficina de Audrey, en la que se puede ver que es la empleada del mes, y justo a un lado se ve el cuadro que vemos al final del primer juego y el que Henry le da a Drew como regalo. Esto ha hecho pensar a todos que Audrey no es otra que la hija de Henry, a quien Drew le contaba la historia de la máquina de tinta. Esto explicaría cómo tiene ese cuadro y su habilidad para dibujar a Bendy, lo cual nos lleva con el que parece ser el principal antagonista del juego, el tipo de la cicatriz. Pues si Nathan Gate compró todas las propiedades de Drew, eso explicaría cómo acabaron teniendo la máquina de pintura, o de tinta, pues puede que Gate terminara convirtiéndose en esta persona después de entrar en el mundo de tinta y enfrentar al demonio de tinta, terminando de esta manera con el loop, aunque eso no concuerda con los carteles en los que parece estar y lo nombran como Wilson, siendo posible que este sea parte de la familia de Nathan Gate o incluso de Drew, pero no hay nada sólido para confirmarlo. Lo único que sí que parece ser un hecho es que este personaje sabe más de la tinta que cualquier otro, o incluso puede que tenga la habilidad de entrar y salir del mundo de tinta, y el que se le atribuya la muerte del demonio de tinta podría implicar que en verdad haya acabado con el demonio que todos conocíamos, consiguiendo de esa forma esa cicatriz en el duelo, siendo por ello el por qué los habitantes comenzaron a guardarle respeto y seguir sus órdenes. De todas maneras, la aparición de nuevos seres de tinta, así como la reaparición de los Butcher Guns, hace pensar que este sujeto continuó con los experimentos en la máquina de tinta, quizá con la esperanza de abrir de vuelta el parque de atracciones de Bendy, por lo que el nuevo demonio de tinta puede ser producto de este, o incluso un experimento sobre el anterior al cual no mató, sino que encerró para ser alguien nuevo. Puede que lograra detener al primer demonio gracias a la batalla de Henry contra este, rompiendo el bucle al encerrarlo, y haciendo que Henry termine como otro experimento y gobernando sobre el mundo de tinta. Pero estos experimentos no salieron del todo bien, dando vida a un nuevo demonio de tinta, pero como ahora Wilson no podía vencer por su cuenta al demonio, fue al mundo real para traer a alguien nuevo para enfrentarlo, alguien con la sangre de Henry, quien fue el único que le hizo frente, además de darle algunas habilidades que ha desarrollado con la tinta. Por ello llama a todos a capturar a Audrey, quien sería la prota de este juego, así podrá llevarla contra el nuevo demonio de tinta, enfrentarlo y vencerlo. Ahora bien, vimos que no todo salió bien en los nuevos experimentos con la máquina de tinta, pero sí que parece que uno salió bien, siendo ese el Bendy que vemos al final del tráiler, pues como sabemos, el principal objetivo de Drew con la máquina de tinta era traer a la vida a Bendy para que la gente pudiera interactuar directamente con este, pero los intentos siempre salieron mal y terminaron en el primer demonio de tinta, que realmente era Bendy, pero no. De todas formas, esta vez sí que parece ser que se logró conseguir a un auténtico Bendy, quizá por usar un niño en el proceso, dando un ser más tranquilo, aunque incluso y pudiera ser el mismísimo Henry quien lo creó, siendo el único capaz de convertirse en un auténtico Bendy, aunque igual y Henry termina siendo Lost One con gorro y cuerda. Lo que es seguro es que esto junto a Allison Angel ayudarán a Audrey a terminar con la dictadura de Wilson y acabar con el demonio de tinta nuevo, o el antiguo, mientras cuidan al bueno de Bendy, que posiblemente no sea el experimento perfecto y estable que algunos creen que es, y algunas veces se transforma en un monstruo también, o al final sí que sea un monstruo y todo se vaya al demonio. Sea como fuere, se cree que el Lost One colgado en la pared y con la frase seguidor del demonio fue dejado por Allison, quien está luchando con todos los que siguen
siguen sus órdenes, aunque toca esperar muy poco para saber cómo se darán estos hechos en el juego y descubrir todos los secretos de Bendy, por lo que si apoyan el video se vendrá bastante contenido de Bendy and the Ink Machine and the Dead Revival e incluso una cronología definitiva que narre todo, desde los libros, pasando por el juego de Boris hasta este último. Y pues esta ha sido la juego teoría de la historia que veremos en Bendy and the Dead Revival. Si veo muchísimo apoyo en el video, se vienen un huevo de videos de Bendy and the Dead Revival, curiosidades y muchísimo más, así que no se olviden de dejar su alto like y comentar qué videos del juego les gustaría ver en el canal. Ya sin más que decir y esperando que les haya encantado, ¡me piro, vampiro!